días a todos. Ha habido un pequeño contratiempo técnico que ya creo que lo hemos solucionado. Y bueno, voy a ser breve porque con este contratiempo hemos perdido un poco de tiempo. La primera intervención de esta sesión va a ser Magdalena Cordero, que es directora de tecnologías, si me equivoco lo dices, tecnologías de la información, puesto de trabajo e innovación en el Tribunal de Cuentas Europeo, y es una de las personas que más saben dentro de nuestro sector sobre estas cuestiones de las que vamos a hablar hoy, que es uso de las tecnologías avanzadas en la auditoría. Antes hemos hablado de las normas internacionales de auditoría y hemos comentado el cambio que se está haciendo ahora en estos momentos sobre la NIA 315, que es la norma internacional de auditoría clave para todo el trabajo del auditor, pero es una norma que tiene unos 20 años y está un poco antigua. ¿Por qué? Porque aunque el núcleo principal, que es el enfoque de riesgo, se mantiene, no varía, es el mismo, pero no se tuvo en cuenta en aquella época todo el aparato tecnológico en el que actualmente operan las administraciones públicas, en el que los auditores públicos tenemos que trabajar y las herramientas que los auditores públicos tenemos a nuestra disposición, herramientas avanzadas de análisis de datos, robotización, inteligencia artificial, etcétera, etcétera. Y esa norma va a ser yo discrepo de lo que ha dicho Cándido y pienso que tendríamos que adoptarla en cuanto saliera. Y de hecho en los OCEs y en la sindicatura haremos todo lo posible porque así sea. Y todo eso tiene un efecto, como digo, importante en nuestro trabajo. En el Tribunal de Cuentas Europeo ya hace tiempo que están experimentando y trabajando con estas materias y espero que nos ilustres un poco de por dónde debe ir nuestro futuro. Nuestro futuro no de dentro de 10 años, sino de pasado mañana, del lunes. Pues te cedo la palabra, Magdalena. Muchas gracias, Antonio. Es para mí una gran alegría y un honor estar aquí de nuevo con vosotros. No es la primera vez que participo en el encuentro la primera vez además fue en Oviedo, que es mi tierra, yo soy asturiana, y para lo que estamos fuera, venir a España, siempre no os podéis imaginar la alegría y la satisfacción que eso representa. Bueno, pues funciona. Mi presentación, como es dentro de un bloque donde hay muchas otras, que hay mucha gente súper cualificada que va a hablar quizá de cosas técnicas con mucho más conocimiento, yo me he quedado nada más en la parte un poco más de organización, de nuestras organizaciones de auditoría, de los retos que representa y de lo que tiene esta transformación digital como cambio. Entonces, es más que una charla técnica, va a ser una charla de organización. Entonces, lo primero que me gusta a mí comenzar es decir qué es la digitalización, porque la informática hace mucho que está ahí, las tecnologías de la información también, pero cuando hablamos de digitalizar y de digitalizar la auditoría hablamos de algo que es un poquito diferente. Y ahí os pongo lo que representa la digitalización. Hace que la mayor compañía de taxis no tenga ningún taxi, o que el mayor proveedor de alojamientos no tenga ninguna inversión inmobiliaria, o que la mayor compañía telefónica no tiene infraestructuras de telecom, y así podemos seguir. Todo eso son nuevos negocios que están todos, y la agencia de reclutamiento más importante es online. Son nuevos negocios que están ahí, que nacen con la digitalización y que son totalmente digitales, y que existen y que están impactando nuestra vida y, por supuesto, nuestro trabajo. A nivel de las administraciones públicas no nos hemos quedado atrás. O sea, también hay ese intento de digitalizar y ese movimiento hacia adelante. Y entonces, bueno, puedo referirme a la última, a nivel europeo, por ejemplo, la declaración de Tallinn on e-governance durante la presidencia estonia, donde habla pues del solo una vez, de la interoperabilidad de todos los sistemas, de lo que puede ser o describe o tiene como ambición lo que es
la digitalización y la transformación digital del sector público. Por supuesto, esta no es la primera. Venimos hablando de administración electrónica desde hace ya muchísimos años y ha habido muchas declaraciones que la han precedido. Esto implica que habrá nuevos servicios digitales, habrá nuevos datos, habrá nuevos riesgos y tendremos que hacerlo bien para que este sector público se mueva adelante en esa transformación digital, teniendo en cuenta que como auditores habrá que contribuir para que eso se haga de una forma con buenos resultados y de forma eficiente. O sea, hay un papel ahí a jugar. Hay un papel a jugar incluso desde el punto de vista de la arquitectura. ¿Cómo se va a construir todos esos sistemas? Hay un papel enorme. Entonces, tecnología para la auditoría, como digo, es muy antiguo ya, ¿no? O sea, y durante el tiempo ha tenido muy distinto papel, ¿no? Ha tenido un papel del cumplimiento, ¿no? Nos dicen que toda nuestra auditoría tiene que ser trazable y entonces hemos creado esos sistemas en los cuales la documentación del auditado, más nuestras observaciones, más nuestros findings o eso, de forma que es trazable hasta que emitimos una recomendación. Hemos creado sistemas de información para la eficiencia, ¿no? Para poder ir más rápido, permitimos acceder remotamente, todo eso hace que el auditor sea más eficiente y eso impacta a la auditoría. Hay sistemas de conocimiento, o sea, todo el acceso a la información, el acceso a lo que se ha hecho en el pasado, todo eso también ha sido motivado, impulsado y gracias a las tecnologías de la información. Y también están los sistemas de apoyo. Pues por supuesto que, como toda organización, una organización de auditoría necesita un sistema de gestión de recursos humanos, un sistema de gestión financiera, necesita tener un intranet, un internet, todo este tipo de elementos. ¿Qué es la diferencia de todo esto con lo que ahora llamamos... Bueno, y otra cosa importante también, es que a nivel de los auditores también se ha hecho otra cosa, que es auditar los sistemas de información. Entonces surgen los marcos para la auditoría, como es COVID, por ejemplo, que es un marco de control, de controles que puede servir a los auditores para hacer sus controles o sus auditorías de todos los sistemas de información, ¿no? ¿Qué es lo que es ahora diferente que no era en el pasado? ¿Y qué es lo que hace que ahora estemos en un momento histórico un poco distinto? Pues a lo mejor no hay tantas cosas que son diferentes. A lo mejor todo lo que queremos hacer estaba ya ahí. Simplemente ahora alguien lo ha puesto uno junto a otro y va a permitir un cambio. Y me gusta mucho esta frase que dice que a veces no tienes la idea equivocada, solo es el momento equivocado, ¿no? Entonces, yo creo que ha llegado el momento ese en que esas ideas que se vienen repitiendo desde hace mucho tiempo, pero que no eran equivocadas, eran correctas, ahora yo creo que lo que ocurre es que ha llegado el momento. Y ha llegado el momento y todo el mundo habla de algo que es la transformación digital de la auditoría. ¿Qué es esa transformación digital de la auditoría y por qué esto es una transformación? Porque no hablamos de apoyar el trabajo del auditor. Aquí no se trata tampoco de que el auditor siga haciendo lo mismo, ¿no? Simplemente ahora lo hace informatizado o ayudado por esa informática, ¿no? Sino que se trata de revisar un poco qué es lo que está haciendo el auditor y tal vez hacerlo de otra manera, y cambiar eso. Y estábamos hablando ahora de los cambios en los estándares de auditoría o en las normas de auditoría, porque hay un elemento ahí que está provocando ese cambio, que es la existencia de los datos, ¿no? El hecho de que todo es digital, el hecho de que todo se transforma en numérico, va a permitir acceder a la información de una forma totalmente distinta, va a permitir procesarla y eso va a hacer que el proceso que sigue el auditor no tenga por qué ser el mismo, tenga que ser distinto. ¿Por qué? Porque decimos, la evidencia es digital, o sea, todos son datos. La presencia, incluso no hace falta que estemos allí en el momento en que los datos están, no nos hace falta ir a los sitios para recuperarlos. Los controles que están implementados en sistemas son digitales también, o sea, tenemos que auditar el sistema y los controles implementados, ¿no? Pero también son digitales. Nuestro auditado, eso es importante, es más y más digital. Cuando hablábamos de esas empresas como Uber, Airbnb, alguien las tendrá que auditar y son 100% digitales, o sea, alguien tendrá que tener la capacidad para poder entrar en esos sitios y poder auditar, ¿no? Aspecto importante es la madurez de la tecnología. Cuando yo veo todo lo que hablamos ahora de inteligencia artificial,
Detrás de eso, pues hay cosas de redes neuronales. Yo he estudiado matemáticas, ¿no? Y cuando yo acabé la carrera, todo eso existía. O sea, no hay nada realmente nuevo. O sea, desde el punto de vista matemático, los algoritmos y unos principios que estaban ahí de ella, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que desde el punto de vista tecnológico se ha llegado a una cierta madurez. Primero, podemos hacerlo más rápido. O sea, antes procesar lo que podemos procesar ahora con un teléfono era inimaginable, ¿no? Ahora hay una cierta rapidez. Ahora la tecnología nos permite poder hacer eso de una forma más rápido. Es más rápido, es más barato y es más accesible. Ahora cualquiera puede ir a Internet, coger Python o cualquier otro programa y empezar a trabajar, coger scripts aquí y aquí, los combina y empieza a dar sus primeros pasos hacia programas de inteligencia artificial, bueno, digamos, de análisis de la información, y está ahí, disponible, accesible a todo el mundo, ¿no? Que es esa madurez de la tecnología que ahora ya nos permite que sea rápido y la disponibilidad. Esas son las cosas que han hecho que ahora mismo, bueno, pues el momento histórico sea claramente distinto, ¿no? Lo que ocurre también es que ahora mismo ese cambio es muy, muy rápido. Entonces, ahí en la transparencia os he cogido unas cuantas cosas para que veáis el número de años que se tardó para cada uno de estos productos en tener 50 millones de usuarios. Entonces, en haber 50 millones de usuarios de avión se tardaron 68 años, en haber 50 millones de coches 62 años, seguimos con, por ejemplo, la televisión 22 años, para llegar hasta el Pokémon Go, que llegó a los 50 millones en 19 días. Quiere decir que no es como otros cambios que ha habido en el pasado, que podíamos tomárnoslo con tranquilidad. No ser los primeros. ¿Qué más da? Ya seremos los segundos o ya seremos los terceros. Y total, esto va a ser muy largo. Bueno, pues eso no va a ser tan largo, porque los cambios que se están produciendo ahora, lo que tienen como característica es que son muy, muy rápidos. Entonces, hay que reaccionar. O sea, uno no se puede quedar a ver a ver si esta tecnología al final es sólida y es por ahí por donde van a ir los tiros. Me temo que no va a poder ser así. Va a haber que estar experimentando esa tecnología por si acaso van por ahí los tiros, estar preparados. Y eso es lo que es la diferencia. Esa rapidez provoca lo siguiente. Esta es una foto mía de cuando yo tenía, no sé, 2 años, creo, y la pongo porque eso representa mi edad, ¿no? Yo soy una persona que nací en el año 61, que yo ya soy vieja para lo que son estas tecnologías. Para lo que estamos hablando, ya no tendría que ser yo quien habla de esto, tendría que ser una generación distinta. ¿Y por qué digo que tiene que ser una generación distinta? Pues porque lo que ha cambiado también con esa rapidez es la rapidez del conocimiento. O sea, las organizaciones ahora tienen que estar constantemente aprendiendo cosas, ¿no? Pero lo curioso es que antes tú querías contratar a alguien que sabía de algo y esa sabiduría que tenía o ese conocimiento que tenía, podíamos pensar en los años 80 que duraba durante 30 años. Durante 30 años después todavía ese conocimiento era válido. Ahora mismo esos son 5. O sea, el conocimiento que has adquirido será válido como mucho 5 años. A partir de esos 5 años ya eso ha cambiado. Ya tienes que saber cosas diferentes. Eso quiere decir que tenemos que estar constantemente aprendiendo y constantemente evolucionando. Pero eso tiene muchas implicaciones, porque eso de decir yo soy auditor financiero, bueno, tú eras auditor financiero, no, tú te dedicabas a auditar finanzas durante un periodo de tiempo. Tú ya no eres nada, porque ser eso es algo que de aquí a unos años va a ser totalmente diferente. O sea, tú puedes empezar hoy a estudiar otra cosa, a aprender otra cosa y dentro de 3 años ser y dedicarte a trabajar en una cosa diferente. Y es algo que tenemos que tener presente. Que ya no somos durante un periodo muy largo, sino que estamos constantemente en evolución. Podemos llamarla la cosa de la misma manera, pero en la esencia será algo totalmente distinto. Yo creo que estas son cosas que tenemos ya que empezar. Como dije, no iba a hablar tanto de tecnologías como de gestión de cambio y de cambio cultural y de cambio de mentalidad. Y eso es fundamental. Y las organizaciones tienen que darse cuenta que la gente tiene que estar constantemente aprendiendo y tienen que facilitarlo. La auditoría digital, ¿qué es? Vamos a definirlo un poco, ¿no? Me encanta esta transparencia que la traduje del inglés, El ABC de la auditoría digital
es A para, en inglés es Artificial Intelligence, o sea, traducir la inteligencia artificial, B para Blockchain, C para Ciberseguridad. Muy interesante la presentación de esta mañana, maravillosa, ¿eh? Gracias por ponerla en el programa, la disfruto un montón. Y la D para el análisis de datos. Bueno, me gusta mucho la presentación, porque yo creo que esta transparencia es muy buena desde el punto de vista del marketing. Pero bueno, aparte del marketing, nosotros en el Tribunal de Cuentas tenemos otra definición un poquito más adaptada a lo que es nuestra realidad, ¿no? Y entonces la auditoría digital en el tribunal la hemos dividido en tres, consideramos que tiene tres dimensiones. La primera es la automatización. Todo el mundo tiene miedo de que un robot, y de eso es el tema de hoy, ¿no? De que un robot venga y nos quite el trabajo, ¿no? Vamos a ver si hay que tener miedo o no hay que tener miedo. La siguiente dimensión es la auditoría informática. Hemos hablado mucho de eso hoy. Hemos hablado de la auditoría de la ciberseguridad. Se ha hablado mucho de todas las normas de auditoría informática. Es fundamental. Y la tercera es el análisis de los datos. El análisis de los datos quiere decir que vamos a hacer las cosas de forma diferente. Vamos a tratar y vamos a encontrar evidencias y vamos a saber cuáles son los riesgos usando técnicas distintas a como lo hacíamos hasta ahora, y eso es lo que nos va a permitir hacer el análisis de los datos. La automatización, primero de los ejes. Entonces, esa automatización tiene, a su vez, distintos aspectos que tenemos que considerar. Uno es automatizar el proceso de documentación de la auditoría, quiere decir desde el momento en que se produce, y eso ya lo llevamos haciendo hace mucho tiempo, desde el momento en que se producen los hechos y son informáticos hasta el último momento en que ya tenemos nuestras recomendaciones, que todo ese proceso sea único, lo más fluido posible, que no haya intercambios otros, que el ideal sería que fuera un proceso que va súper bien. Bueno, sabemos que eso todavía se corta en muchos trocitos, pero eso sería una de las primeras ambiciones. Entonces, dentro de esa automatización de lo que es la parte de documentación de la auditoría está blockchain. Blockchain es una tecnología que nos da seguridad a todo añade un nivel de seguridad a todo el proceso, pero que nos permite tener algo que es trazable de todo ese proceso de principio al final. Por ejemplo, en el caso nuestro, desde que la comisión da fondos y desde que el beneficiario lo recibe, pasando por todos los organismos de control o de pagos de los países, siguiendo por toda la información que vuelve a Europa, que todo ese proceso pueda estar en un solo proceso. Y eso nos permite hacer algo que nosotros llamamos el control por diseño. Quiere decir que desde el principio que diseñamos el sistema, vamos a poner en ese sistema ya la información que vamos a necesitar luego para poderlo controlar. Entonces, lo siguiente es automatizar las tareas repetitivas que hace el auditor. O sea, el auditor se enfrenta en una lista de no sé cuántas transacciones y tiene que hacer siempre Bueno, pues eso es otra cosa. Y ahí hay un concepto que es el Robotic Process Automation, que no sé cómo en el español lo diréis, y que es lo que es la robótica realmente aplicada a la auditoría, y que es lo que ahora mismo genera muchísimo interés diciendo va a haber un robot que va a hacer mi trabajo, ¿no? Eso es una forma de hacerlo. Otra forma es más clásica y la que ya casi todos estáis haciendo, que es cojo mi fichero entero, hago una extracción y en bloque hago un programa, un script que me va a analizar, bueno, pues todos mis registros y me va a decir los registros que no siguen las normas, ¿no? Que no cumplen el control. Eso forma parte también de ese automatizar las tareas del auditor. Lo que pasa que yo creo que el Robotic Process Automation es más sexy y ahora se ha puesto muy de moda y todo el mundo quiere tener un robot. Bueno, pues habrá que poner un robot. En el caso del tribunal, estamos intentando aplicar para automatizar las tareas repetitivas del auditor, tanto el Robotic Process Automation como la extracción y el análisis de datos en bloque para la auditoría de las agencias. Las agencias son 40 y tantas y entonces está muy bien porque es la misma tarea que hay que repetir muchísimas veces, ¿no? En el caso de blockchain también hay un proyecto a nivel europeo que ahora ya ha salido del tribunal, ya está en manos de la comisión, ya hay países miembros colaborando, hay al menos 9 y España es uno de ellos, o sea que a ver lo que sale. La auditoría informática, ya se ha hablado mucho esta mañana, va a ser crucial. O sea, eso es crucial y eso forma parte de lo que yo entiendo por auditoría digital, ¿no?
Porque no solo ya hay que auditar los procedimientos y la gobernancia y la forma clásica de auditar los sistemas de información y los controles que se realizan en ellos, sino que va a haber que auditar los algoritmos. Porque en este mundo en que decimos que habrá inteligencia artificial, va a haberla también en casa del auditado. No es lo que vamos a usar nosotros para auditar, es lo que ellos van a usar para hacer su trabajo. Las Uber, los Airbnb y todos estos es como ellos trabajan y esos son los que vamos a auditar cuando la información, la administración llega a un cierto nivel de madurez, ¿no? Entonces, hay que auditar los algoritmos, habrá que auditar si tienen o no tienen sesgos, el sistema de valores que tienen, la ética, se habla mucho ahora de la ética, importantísimo. Y luego, claro, pues es que todos esos algoritmos y todo ese aprendizaje de las máquinas, pues es un aprendizaje que aprende en función de lo que hemos vivido ya los humanos. O sea que si nosotros tenemos sesgos, los sesgos van a estar ahí. Entonces, todo eso, no hay que pensar que la máquina va a ser más objetiva que el hombre. ¿Y cómo va a ser la máquina más objetiva que el hombre si aprende de lo que el hombre le ha puesto? Bueno, pues todo esto hay que dedicarse a ello, pero seriamente, y ver cómo algún día vamos a poder auditar la ética y los sesgos y los valores. Y luego, por supuesto, la ciberseguridad, ¿no? Poder confiar en el sistema será la base para generar confianza. O sea, el auditor tiene como misión generar confianza, pero uno genera confianza si vamos a poder confiar en ese sistema que nos da la información. ¿Cómo podemos decir que esta transacción está bien o mal, y está mal y las otras están todas bien, si no sabemos si podemos confiar en el sistema que nos ha dado los datos? Bueno, pues hay que empezar por ahí, ¿no? Luego, la parte de análisis de datos, bueno, la información puede ser estructurada, no estructurada. Cuando yo llegué al tribunal hace 11 años ya, yo soy, ya dije que matemática, yo he trabajado en estadística muchísimos años. Y claro, en las oficinas de estadística uno trabaja siempre con información estructurada. Puede ser cuantitativa o cualitativa, pero siempre es estructurada. Y entonces yo venía con mi modelo de información estructurada allí a intentar ayudar a los auditores, ¿no? Y mi predecesora en el puesto me dice: mira, Madalena, vas a transformar esta organización el día en que el ordenador pueda leer los documentos. Porque todo lo que hacen estos 500 auditores es simplemente leer. Claro, aquello con mis ideas que venía de usar IDEA o ACL o así para las tablas, tratarlas y esto, pues para mí fue un shock, ¿no? Y entonces aprendí desde entonces que el día que pudiéramos tratar la información no estructurada sería el día en que realmente podríamos... Luego entendí lo que era la profesión, ¿no? Y claro, no era solamente ver la cantidad, es que tenían que entrar dentro del contrato y dentro de las cláusulas del contrato y saber si había excepciones que debían de no aplicar o aplicar. Y entonces, claro, entrábamos allí en un mundo mucho más complejo, ¿no? Bueno, pues dentro de ese mundo, que es el que tiene no solo la información estructurada, sino también trata la información también no estructurada, es donde tenemos, y aquí os he puesto un diagrama un poco de lo que es la inteligencia artificial, que dentro de ella hay una parte que es el aprendizaje automático, porque los términos aquí se mezclan mucho. Y dentro de esto tenemos el deep learning y luego el procesamiento del lenguaje natural. Nosotros en el tribunal lo que nos interesa muchísimo es este Natural Language Processing, ahora mismo el procesamiento del lenguaje, ¿no? ¿Por qué? Porque queremos que la máquina pueda leer los documentos. Hemos invertido bastante. Si alguien está interesado, les invitamos a que vengan a vernos. Hoy no va de demos ni de tecnologías, pero porque para nosotros era muy importante, lo teníamos muy claro, que teníamos por ser capaces de leer, ¿no? La máquina tiene que leer. Y luego, bueno, pues ya siguen otros elementos como el análisis de datos, que toca un poquito todo. Y al lado tenemos la parte de la robótica. La bola gris es el Robotic Process Automation. No tenemos que equivocar, desde nuestro punto de vista, en nuestras definiciones, lo que es la parte de inteligencia artificial con la parte de lo que es tener un robot que hace las tareas repetitivas que está haciendo ahora mismo el auditor. Bien. Bueno, más cosas para lo que sirve el análisis de datos, no hace falta que entre en ello. Simplemente la complejidad de tratar los datos no estructurados y de hacer cosas con el lenguaje es muy difícil. Porque, por ejemplo, esa frase de vi al hombre en la montaña con un telescopio puede darnos lugar al menos a 5 imágenes distintas, ¿no? O sea, quien tiene el telescopio es el hombre, quien lo tengo soy yo, quien está en la montaña es uno, quien está... O sea, el lenguaje es imperfecto. Y por mucho que la máquina
sea más perfecta, si nosotros no somos capaces de saber cuál de las 5 es, la máquina tampoco lo va a saber. Entonces, esas son las cosas que todavía hoy tenemos que tener en cuenta, ¿no? Que no podemos, la gente que piensa, doy al botón y ya todo me sale, bueno, todavía no hemos llegado ahí, ¿no? Porque hace falta contexto para saber dónde estamos. Bien. El proceso de innovar, ¿no? El proceso de innovar, y sin entrar en detalles, ahí os he puesto una frase de la presidenta de Holanda, de la antigua presidenta de Holanda, desgraciadamente creo que ha fallecido ya, que hace ya muchos años tenía muy claro que, sobre todo, había que no tener miedo al fracaso y había que hacer un cambio en la cultura de la organización. Esto es ya de hace como 10 años, ¿no? Hay que correr riesgos y permitir fracasos. Eso en una organización de auditoría es muy difícil. Yo no sé cómo son las vuestras, pero en el Tribunal de Cuentas, cuando yo llevo un proyecto adelante y de repente tenemos un retraso o se nos va un 10% en el coste, me dicen, es que eso no puede ser, señora Cordero. Y yo digo, ¿y por qué no puede ser? Porque entonces estamos haciéndolo igual de mal que la comisión. Y digo yo, bueno, es que los de la comisión son mejores que nosotros, la comisión es el otro organismo, ¿no? Es que nosotros no somos mejores que ellos. Es que no veo por qué, gestionando un proyecto, porque aquí haya mucho auditor, nosotros vamos a ser mejores. Hacemos lo que podemos como todo el mundo, ¿no? O sea, son organizaciones, yo no sé las vuestras, pero al menos la mía, que no quieren correr riesgos de ninguna manera porque piensan que hay un riesgo reputacional enorme y que no permiten que fracases. Entonces hay que hacerlo todo con mucho cuidado. Entonces, como todo hay que hacerlo con mucho cuidado, para hacer la transformación digital de la auditoría, hemos establecido una hoja de ruta en 3 etapas, ¿no? La primera consiste en reutilizar. Empezamos, esto ya hace 3 años, viendo lo que teníamos, viendo la gente que tenía interés en cambiar, poniéndolos juntos y sin nada más. Después pasamos a una siguiente fase que fue la de experimentar ya, ¿no? En esa experimentación ya identificamos lo que nosotros ya sí queríamos hacer. Ya se establece un laboratorio, ya comenzamos a reclutar gente que puede trabajar, pero todavía pues no somos capaces de, por ejemplo, decir en 3 meses esto lo tenemos o esto ya lo hemos incorporado en el proceso. Y luego la última fase es la de industrializar. Esa fase es aquella ya en la que lo que nosotros ya hemos hecho lo hemos introducido en nuestros procesos y ya aquello se repite. Nosotros ya podemos decir que esto en ese proceso y dentro de 3 meses tengo el resultado y lo otro funciona. Ahora mismo en el tribunal estamos en la del medio, ¿eh? Y en algunos proyectos estamos intentando ya pasar a la siguiente. Entonces, como dije ya muy bien, para poder hacer todas estas cosas hace falta un cambio de cultura en la organización. Hay que poder experimentar, hay que poder equivocarse, hay que poder decir no sé. Eso es importantísimo. Porque claro, todos tenemos miedo a que piensen que no somos profesionales y que no estamos cualificados. Pero entonces hay que pensar en lo que dije, el aprendizaje no te dura nada. Entonces uno empieza realmente a poder avanzar en el momento en que dice esto no lo sé. Y entonces si me hace falta pues lo aprendo y ya está, pero no lo sé. Entonces eso es una cosa que culturalmente en muchas organizaciones es muy difícil de aceptar y entonces el individuo por supuesto nunca va a declarar la ignorancia, ¿no? Hay que confiar en la gente también, ¿no? Hay que dejarles espacio y pensar que ellos van a aprender cosas. Una cosa muy importante que está puesta ahí es que la universidad enseña a aprender. No tenemos que pensar que los estudios universitarios nos han enseñado a trabajar, nos han enseñado a que en nuestra mente seamos capaces de aprender otras cosas, porque hemos demostrado que éramos capaces de aprender lo que nos enseñaron allí. Y no es que vayamos a ejercer exactamente lo que nos dijeron, ¿no? Entonces, la clave del éxito, esto no se puede hacer nada si la parte directiva de la organización no está convencida. Y yo lo que he visto es que las organizaciones que fueron muy rápidas en la implementación y las que han tenido mucho éxito es porque siempre le preguntas, ¿pero por qué habéis hecho eso? ¿Pero quién había allí? Y siempre hay algún directivo que venía insistiendo y que era ese nivel en el que sí. Si no, la gente tiene buena voluntad, quiere hacer, pero las cosas realmente nunca van a cambiar, ¿no? Hace falta liderazgo y hace falta que inspire el top management, ¿no? Los directivos. El miedo a la tecnología. ¿Tenemos miedo o no tenemos miedo a la IT? Todo el mundo dice, no, es que son organizaciones donde la gente ya es mayor, entonces cada vez que hay un sistema nuevo tienen miedo. Pues yo no me lo creo. Yo no me lo creo porque están hasta los abuelos y los bisabuelos mandando WhatsApp, haciendo fotos, modificando las fotos, mandando mails
y haciendo el programa que les haga falta para hablar con los nietos, ¿no? O sea que no es cuestión de que uno, por tener una cierta edad, no pueda absorber ciertas cosas. Eso no es cierto. Y no es cierto porque en nuestra vida privada, y por eso os ponía ahí una foto de una familia, en nuestra vida privada el cambio ya está ahí, ya es una realidad. Y entonces mi padre, que falleció con 101 años, hasta que tuvo 97, fue capaz de poner el DVD, de poner el vídeo, o sea, se fue adaptando, empezó con la televisión y se fue adaptando a los cambios tecnológicos dentro de su entorno que fueron necesarios, ¿no? Entonces, eso no es cierto, somos capaces. Y el otro día, esta semana pasada, en Portugal, me decía que hay que hacer un reverse mentoring. O sea, hay que hacer el mentoring al revés. O sea, con la gente joven que llega, que se ponga una persona mayor y que el joven sea el que hace de mentor al mayor para adaptarle, ¿no? Eso me pareció una idea que era muy buena. Luego, otra cosa a la que se tiene miedo es el que los puestos de trabajo van a desaparecer. Y los puestos de trabajo, yo creo que todavía nunca he visto ningún cambio en el que los puestos de trabajo desaparezcan. Simplemente haremos cosas más interesantes. Y quizá cierta gente ahora que hace cosas repetitivas ya no tenga mucho sentido en ese mundo futuro. Eso sí que puede ocurrir, ¿no? Como veo que ya queda poco tiempo, voy a empezar a saltar algunas cosillas. Y porque qué bien que has puesto ¿eh? Entonces, las organizaciones del futuro son generadores de confianza. Pensar que en vuestras manos está la generación de confianza. Hay una película ahora que, no me acuerdo cómo se titula, pero lo he anotado aquí para poderoslo decir, que se titula Figuras ocultas. Yo no sé si alguien lo ha visto. Es de la NASA. La NASA, cuando mandaron al hombre a la Luna, tenían ordenadores para poderlo hacer, pero cogieron a 3 mujeres matemáticas, eso es lo que pone en la película, 3 mujeres matemáticas que al principio, como no se fiaban de los ordenadores, hacían los cálculos a mano. Cuando hicieron muchos cálculos a mano y vieron que eran buenos y funcionaba, ya y confiaron en el ordenador. Ese es el trabajo del auditor, hacer que podamos tener confianza en las tecnologías, entre otros, ¿no? Entonces, ¿por dónde empezar? Por crear una comunidad, ¿no? Por permitir que la gente juegue, por mandar a unas cuantas personas a un curso, yo que sé, de RPA, si queremos hacer Robotic Process Automation, que cojan una herramienta, un curso de una semana y fijo que vienen y pueden hacer cantidad de cosas, ¿no? Como sabéis, el Tribunal de Cuentas es una institución de 900 funcionarios y 500 auditores. Y dentro del Tribunal de Cuentas hay una estructura organizacional muy fuerte, muy grande, pero de repente hay una esquinita ahí que es lo que nosotros llamamos el ECALAB. El ECALAB no nace dentro de las salas de auditoría, sino que nace ahí como una cosita al lado. Y en ese ECALAB, de forma voluntaria, nace diciéndole a la gente, auditores y tecnólogos, si queréis y tenéis trabajar juntos, venís y os reunís todos los viernes en este sitio, ¿no? Eso fue creciendo. Entonces, bueno, como digo, es un lugar, es un espacio físico, es un lugar para los auditores. Una cosa importante, nunca tiene que ser la tecnología la que está en el origen del cambio. Siempre tiene que ser un problema de un auditor, ¿no? Si no, la cosa no va a funcionar bien. Entonces, bueno, esto es la página, este es el ECALAB, pequeñito, pero bueno, esto es un poco cómo comenzó. Y entonces, en el ECALAB tenemos un marco, que os lo dejo en las transparencias, porque así lo veréis luego, para el desarrollo de servicios, donde hay que tener en cuenta las habilidades que habrá que reclutar o habrá que aprender, las herramientas, que pueden ser abiertas o comerciales, los datos, que a veces hay que pagar mucho dinero por tener datos. Hay mucho dato privado muy interesante y muy necesario para completar la auditoría. Y luego, por supuesto, las preguntas. Hoy en el tribunal, aparte del ECALAB, que en este momento simultáneamente estamos colaborando con 10 tareas de performance audit, daros cuenta que el tribunal publica en torno a 28 o 30. O sea, quiere decir que hay 1/3 de las tareas ya que utilizan análisis de datos. Eso es para nosotros un gran logro. Ya ha llegado a nivel alto en la organización la necesidad de hacer la transformación digital y estamos en un proceso de formación de auditores. Hay una escuela de verano en Pisa de una semana que se dedica a la de auditoría digital. Muy interesante, por cierto. Sí, fue súper interesante. A ver si podéis apuntaros. Es todos los años en Pisa, en verano, una semana, y se hace un recorrido por todo. Este año cogimos como tema, sobre todo, pero eso es nada más que un 25%, el process mining, la minería de procesos, que es el análisis de los logs, ¿no? Y bueno, y luego también tenemos acuerdos de colaboración con la Universidad de Lorraine para el análisis de datos, ¿no? Una observación final es que no podemos perder el tiempo y hay que ir muy rápido y permitirme que termine, eso ya lo leéis, y permitirme que termine con una
frase de Steve Jobs, ¿no? La innovación y a veces las cosas que son disruptivas y que representan una evolución es a base de unir puntos, ¿no? Join the dots, unir puntitos. Entonces, vuestro dibujo de las jornadas o de los encuentros me sugirió el utilizarlo. El que une los puntos es el que realmente evoluciona, pero los puntos están ahí. Para unir puntos hay que mirar al pasado. Los puntos son existentes. Pero para que haya puntos, para que alguien posiblemente un día los una, alguien tiene que haber en el presente que se dedique a crearlos, ¿no? Y se dedica a crearlos cuando a lo mejor no van a servir para nada, pero siempre con la esperanza de que en el futuro alguien pueda unir ese punto a otros con un link y eso suponga el progreso. Gracias. Muchas gracias, Magdalena. Te has ajustado bastante bien al tiempo. Tenemos tiempo para un par de preguntitas. ¿Tenéis alguna pregunta que hacerle a Magdalena? Los auditores somos de naturaleza tímida y por eso no te pregunto. Pero yo sí que tengo alguna pregunta. Dime. En el Tribunal de Cuentas Europeo, has dicho que estáis trabajando o experimentando con el análisis de la información textual con el NPL. ¿Eso está en fase experimental? ¿Ya lo aplicáis? Bueno, ya hemos desarrollado tenemos un desarrollo ya hecho, que por supuesto luego va siempre mejorando, que le llamamos el Document Navigator, que sirve para cuando tienes, por ejemplo, había una auditoría que se hizo sobre ciberseguridad, realmente, vamos a acercarlo, si no, era, sí, que el número de documentos era, es que esto es mejor así. El número de documentos eran pues miles y entonces esa herramienta los auditores les sirvió a los auditores para dentro de todo ese mundo de documentos poder seleccionar realmente aquellos que podían responder a las preguntas que ellos querían. Entonces ese navegador de documentos hace clasificación automática, hace resumen de párrafos en 100 palabras o cosas así, hace sentiment analysis por secciones, o sea, si esto es positivo o negativo, entonces si quieres que sea sobre un tema y además los que hablan de forma negativa o no, hace clúster y permite, por ejemplo, también, si tenemos un documento de referencia, porque queremos los documentos que hablan de cosas de un determinado tema, pues seleccionar todos los que están cerca, ¿no? Con una idea de distancia. Eso es una cosa. Y otra cosa que queremos hacer es, como vos sabéis, para la auditoría de cumplimiento, por ejemplo, en el caso de los salarios, por poner un ejemplo, alguien percibe porque ha tenido un hijo, ¿no? Y entonces, para saber que es cierto que ha tenido el hijo, hay que tener una evidencia documental que es un certificado de nacimiento. Y todo eso está escaneado en una base de datos. Bueno, pues nuestra ambición, y en ello estamos trabajando, pero eso todavía no nos funciona por el multilingüismo, es que hay muchas lenguas, es llegar de forma automática a poder llegar a ese documento, poder ver que en ese documento está la palabra nacido, el nombre, la fecha y demás, y poder automatizar incluso ese tipo de casos, ¿no? O sea, por un lado, el tener muchos documentos sobre un tema y por otro lado, el tener documentos específicos como contratos, por ejemplo, donde buscamos las excepciones. Sí, porque yo creo que, sobre todo en contratación, bueno, no solo, pero especialmente en contratación, que es un área de trabajo muy importante en España, pues sería, tiene unas posibilidades de uso bastante importantes. De hecho, nuestro primer experimento que hicimos, que fue hace como 3 años con IBM Watson, el programa, ahora lo hacemos mayor Watson y Python, ¿no? Para los que estén ahí interesados en la tecnología. R, bueno, muchas cosas, pero básicamente esos. Lo primero que hicimos con Watson fue para poder identificar las excepciones o cláusulas que eran una excepción en los contratos. Eso fue la primera intento. Muy bien, pues muchas gracias, Magdalena, otra vez. Gracias por darnos estas explicaciones.